les bendiga. Es un placer nuevamente estar con ustedes en su programa Aliméntate con la Verdad. Hemos traído una nueva cápsula hablando acerca del reino de los cielos, como les hemos estado compartiendo en estas semanas anteriores. La primera semana hablamos de cómo el reino de los cielos se había acercado, donde Juan el Bautista dijo: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La segunda semana hablamos acerca de que este reino no consistía en comida ni bebida, sino que era un reino que se basaba en justicia, paz y gozo. Hoy traemos algo diferente. Hoy queremos hablarle acerca de cómo entrar a este reino. Y en esta mañana me acompaña mi hermano Alex Loarca. Dios le bendiga, hermanos, un placer. Amén, hermana. Es un privilegio poder estar aquí, compartir con ustedes. Y gracias por dejarnos entrar a su hogar. Y más que todo a su hogar, a su corazón. Porque esta palabra es de parte del Señor. Y queremos empezar a través hablando de las llaves, a quienes se les dan las llaves, pero el versículo que yo les quisiera poner primeramente es Lucas 11:52, donde dice la palabra: hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento, vosotros mismos no entrasteis, a los que estaban entrando se los impedisteis. Entonces se da cuenta que lo que queremos nosotros es hablar, ¿para qué sirve una llave? Y aquí a los fariseos, a los escribas, a los que estaban en el Sanedrín, los que conocían la palabra, se les había dado una llave, y era la del conocimiento. Pero aún ellos mismos, teniendo el conocimiento, no lo llevaron a la práctica, y tampoco a todos aquellos que querían entrar, no los dejaban entrar. Porque ellos querían que ellos fueran unas personas que tuvieran un conocimiento amplio para poder entrar. Y eso es lo que el Señor no le agradó, sino que dijo: yo voy a hacer un nuevo pacto, y un pacto mejor. El que nos ha dado a nosotros es un pacto mejor. Entonces, a través de esto queremos nosotros enfatizarnos cuál sería esa llave, y para eso pues estaría en a quién se le dan las llaves. Y según lo que dice Mateo 16, 18 y 19, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado. Entonces yo le dejo a mi hermana para que ella les explique quién era Pedro y por qué se le dio las llaves a Pedro. Amén. Como punto número uno, como dijo el hermano, ¿a quién se le dan las llaves? Estamos hablando de un personaje muy importante dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y ese es Pedro. Amén. Nosotros sabemos a la luz de la palabra que Pedro era un hombre del vulgo. Pedro no era un hombre preparado. Pedro era un pescador. Era alguien que se consideraba de una clase baja, un hombre que de poco estudio, podemos decirlo así. Al igual ahora nosotros, ¿verdad? Que dice la gente, ¿y quiénes son esos? Ese hombre ni estudiado y ahora es pastor. Dentro del reino de los cielos eso no tiene gran incumbencia. El Señor Jesucristo vino y llamó a Pedro de donde estaba pescando. Un hombre con mucha inseguridad, un hombre con muchos temores, porque lo podemos ver a la luz de la palabra. Dice que cuando Pedro estaba en el trayecto de nuestro Señor Jesucristo, en los 3 años y medio que él anduvo en esta tierra predicando el Evangelio, Pedro demostró que era un hombre de un carácter fuerte, aguerrido, y yo pienso que el Señor Jesucristo de alguna manera le llamó la atención, le gustó el carácter de él. Dijo: como dice aquí en la palabra, es una roca, dijo, en la cual edificaré mi iglesia. Tú eres Simón Pedro, sobre esta roca voy a edificar la iglesia. Y cuando dice iglesia, está hablando de un gobierno, era la iglesia. Un gobierno que el Señor Jesucristo quería fundamentar en un hombre como Pedro. Hoy tal vez no puede ser Pedro, hoy puede ser la hermana Miranda, o puede ser el hermano Alex, puede ser uno de nuestros radioescuchas, o los que nos están viendo a través de las redes. Puede ser un hombre común, pero al cual el Señor quiere hacer una obra. Entonces vino el Señor y dice que en una ocasión, cuando narra en Mateo capítulo 16, dice que ellos estaban yendo a la región de Cesarea. Esta región de Cesarea
Era un lugar donde había mucho culto pagano, sacrificios a ídolos, y muy pocos feligreses se convertían. Era un pueblo duro para creer en el evangelio, igual como estamos viviendo nosotros ahora. Estamos en medio de un pueblo que tal vez no se llama Cesarea, se llama Houston, se llama un país de Latinoamérica, donde el evangelio está costando ser esparcido. Pero el Señor Jesucristo quería saber qué era lo que había en la mente de ellos, y al caminar con ellos dice que les pregunta: ¿ustedes quién creen que es el Hijo del Hombre? Y viene, ellos contestaron, dice ahí en el capítulo 16, dice: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta, eres Jeremías. Pero vino Pedro, mire, a través de la revelación del Espíritu Santo, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire qué revelación tan hermosa. Y el Señor Jesucristo, me imagino, déjeme pensar, se quedó asombrado. Dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre, porque ¿quién eres tú, Pedro? Esto te lo pudo haber revelado mi Padre que está en los cielos. Y al ver esa confesión de fe, esa seguridad, esa fe que Pedro tenía en su maestro, le soltó una bendición de parte del Señor. Y aquí es cuando le dice: yo te digo que si tú crees que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente, tú eres Pedro, tú eres una piedra sobre la cual yo voy ahora a edificar mi iglesia. Y la iglesia, como le digo, es el gobierno, porque la iglesia no en sí es una estructura donde hay butacas, donde hay un púlpito. La iglesia somos nosotros, somos los templos, el edificio del Señor, como lo dijo Pedro. Entonces, sobre ustedes yo voy a edificar mi iglesia, pero tú eres la piedra principal después de mí, porque dice que Jesucristo es la piedra del ángulo, pero tú eres la primera piedra que yo voy a poner. Por eso le dice: tú eres Pedro, y en el otro le dice: tú eres Petra, y Petra es roca. La diferencia entre piedra y roca es que una piedra es pequeña, fácil de mover, pero una roca se hace con muchas piedras y con otros elementos. Se va formando y se hace una estructura grande. Entonces, con esta piedra pequeña que era Pedro, se iba a formar la roca grande de la estructura de la iglesia. Y nosotros podemos ver, como hablamos, que Pedro era un hombre inseguro, a pesar de que Dios ya le había dado la promesa de que a ti te daré las llaves sobre la cual yo voy a edificar una iglesia donde quiero establecer este reino aquí en la tierra. Dice que Pedro tuvo sus momentos de debilidad. El Señor pudo ver el potencial que había en él, porque si hablamos de una piedra, hablamos de algo sólido, de algo fuerte, algo difícil de quebrantar. Pero en sus actitudes de hombre no restaurado, era miedoso. Tenía miedos, tenía inseguridades, tenía un carácter impulsivo. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo es arrestado para ser crucificado, el Señor ya sabía que Pedro lo iba a negar. Pedro lo negó 3 veces, dice. Entonces Pedro salió huyendo, se fue y se escondió, porque dijo: he negado al Señor. Nosotros muchas veces, el Señor nos ha llamado, tenemos un potencial, pero tenemos altos y bajos, momentos donde nosotros podemos negar al Señor Jesucristo, a pesar de las promesas que tal vez nos hayan dado, como un Pedro, que somos parte de la iglesia en la cual se está fundamentando el cuerpo de Cristo, pero podemos ser restaurados. Sí, esa es una bendición que el Señor nos da. Amén. Y pues a través de Pedro, sabiendo que lo que explicaba mi hermana aquí era de que a quién se le iba a dar las llaves. Y usted sabe que a lo que ella decía, que Pedro tuvo muchos afanes, tuvo muchas debilidades, pero cuando tuvo esa revelación por el Espíritu, el Señor le da esa promesa, como decía mi hermana. Amén. Entonces, a través de eso empezó ya el Señor a trabajar el corazón de Pedro. Y según lo que dice, ahora lo que queremos plantearle nosotros, ¿qué estamos haciendo con las llaves? Sabemos que a Pedro se le dio por la revelación que tuvo, tenía un carácter duro, fuerte, pero que el Señor lo iba a catapultar a una mejor bendición. Amén. Y en este reino de los cielos,
el carácter que traigamos nosotros, hermano, el Señor lo quiere pulir para que seamos de bendición en este Amén. evangelio. Amén. Y a través de lo que vamos a ver, ¿qué estamos haciendo con las llaves? Según Mateo 18, es: en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, aquí ya Pedro, con todas sus fallas que tenía, pero cuando el Señor vino y lo restauró, lo primero que el Señor hizo, restaurarlo con amor. Amén. Restaurarlo con ese gozo, y le devolvió otra vez el gozo, porque cuando andaban con el Señor, ellos andaban gozosos, andaban experimentando cosas que no habían visto. Pero cuando Pedro lo negó, usted se imagina el corazón de Pedro. Dijo: he negado al Señor, ya no voy a, tal vez pasaría en su mente, ya no voy a poder obtener la bendición que el Señor me dio. Pero el Señor tuvo que venir a restaurarlo. Amén. ¿Y cómo lo empezó? A través del perdón. Amén. Y esa es la llave que hoy nosotros queremos enfatizar. Amén. De esa llave queremos nosotros hablar, la llave del perdón, sabiendo que Cristo es la puerta. Pero si nosotros tenemos la llave del perdón, vamos a poder abrir la puerta que es Cristo, y viene la bendición. Entonces, a lo que dice esto, el Señor nos ha dado la oportunidad de atar y desatar. No sé si mi hermana quiere aportar algo. Sí, dice que, como decía usted, la llave del perdón, porque en la cruz del Calvario eso fue lo que hizo el Señor. Derramar su misericordia, dando su vida por nosotros para que nuestros pecados sean perdonados. Aquí se le da la llave a Pedro. Dice que una llave es tipo de autoridad. Cuando hablamos de autoridad, en la palabra del Señor es el poder para admitir algo o para prevenir algo. Dice que en el Antiguo Testamento los que se sentaban a las puertas eran los jueces de aquel tiempo, los que regían las leyes, los que tomaban un asunto para deliberar si era justo o era injusto. A esos eran los que se les daba el poder de juzgar. Ahora a Pedro le están entregando las llaves, un hombre que era miedoso, dice. Pero cuando el Señor Jesucristo los lleva al aposento alto, el que les dijo que se fueran al aposento alto, y que ahí esperaran la promesa del Espíritu Santo, porque la promesa del Espíritu Santo iba a ser el poder, la alzaucia, como dice, que les iba a dar la capacitación, iba a delegarlos para ejercer el dominio en este reino de los cielos. Como usted habló, era el perdón. Pero ¿qué iba a hacer Pedro con esta llave del perdón? A través del Evangelio. Dice que cuando nosotros se nos dan unas llaves, como hablábamos, que era alguien que se sentaba a la puerta, somos nosotros a la puerta, porque la puerta es el Señor Jesucristo. Yo estoy a la puerta, te doy la llave, abre el acceso. Tienes el Espíritu Santo, tienes el poder para entrar y actuar. Y eso fue lo que hizo Pedro. La roca inquebrantable, la roca que antes era miedosa, se para, dice, después del Pentecostés, y dicen los discípulos: ¿y ahora qué hacemos? Ya tenemos el derramamiento del Espíritu Santo. Ya el miedoso se levantó con el poder del Espíritu Santo, tomó la llave y dijo, empezó a predicar. Empezó a exponer todo lo que el Señor Jesucristo había hecho. El que descendió del cielo, el que vino a morir en la cruz, al cual ustedes matasteis. Ahí lo pueden leer ustedes, amados hermanos, o los que nos escuchan en Hechos capítulo 2, el discurso primero de Pedro. Dice que en ese discurso se convirtieron 3,000 personas, porque él abrió, él echó mano de esa llave y abrió una puerta nueva para que el evangelio se expandiera, porque ese era el acceso. Ahora, como usted habló, solamente los del Senedrín eran los únicos que podían decir quién entra y quién no entra, de acuerdo a la manera que ellos lo veían. Pero ahora Pedro habló y dijo, pueden entrar otros. Amén. Y esa es una bendición. Entonces sabemos que lo que hemos visto, a quién se le dio la llave, a Pedro se le dio la llave. Amén. ¿Para qué sirve la llave? Vamos a hablar de ese punto. Amén. Y según lo que vemos en la palabra, que Pedro fue el primero que llevó el evangelio a los gentiles. Amén. Fue el que llevó el evangelio a los judíos, aquellos que no tenían conocimiento, aquellos que eran igual que Pedro, como decía mi hermana anteriormente, que no tenían conocimiento, que no tenían letra, que eran del vulgo.
a ellos le llevó, porque los del Sanedrín tenían especificado a quiénes dárselo. Pero entonces es la llave que el Señor le dio a Pedro. Ve, expande mi reino, dile, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora yo quiero que ustedes entren, que todo aquel que crea. Y según lo que vemos acá, como estamos hablando, ¿para qué nos sirve la llave? Ahora la llave que tenemos nosotros es la llave del perdón. Y según Juan 20:23 dice, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. Y a quienes le retengáis los pecados, estos les son retenidos. Entonces el Señor nos está dando la oportunidad del perdón. La llave es el perdón. Como hicimos anteriormente, Cristo es la puerta. Pero de nosotros depende que si nosotros damos el movimiento a la llave, que es el perdón, esa puerta se va a abrir. Y aquel que quiera entrar, va a entrar. Amén. Y lo tremendo es, hermano, que si nosotros retenemos un perdón, se le va a ser retenido. Cerramos la puerta, amén, no abrimos. Y como dice, lo que el Señor le dio esa llave a Pedro es para que las puertas del Hades no prevalezcan, para que no se vayan al infierno, sino que vengan a la luz. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro ahí en ese capítulo. Pero no sé si mi hermana quiere aportar algo sobre este versículo. Amén. Porque el Señor Jesucristo, al igual que Pedro, nos ha dado ese acceso a nosotros y ese poder a través del Espíritu Santo de abrir nosotros, como decía usted. Y usted se refería a que Pedro fue el que abrió la puerta para los gentiles. Cuando lo vemos nosotros en Hechos, capítulo 19, parece que eso 20, donde llegan a la casa a Cornelio, se le revela un ángel y le dice, manda a llamar a Pedro. Mire cómo el reino de los cielos está bien estructurado. Tenía que ser Pedro el que llegara a la casa de Cornelio, que era un gentil, y con la llave que el Señor le había dado, abrirle el acceso a Cornelio y a su familia. Amén, esa es una bendición. Y también lo podemos ver en 2 Corintios 2, 10 y 11. Pero a quienes perdones algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides, o en otras versiones dice, no ignoramos su astucia. Entonces aquí ya es Pablo también dando un ejemplo. Podemos ver a Pablo que él también se le fue perdonado sus ofensas, sus transgresiones, y también él les enseña a la iglesia. Entonces nosotros, como estamos metidos ya en este reino, nosotros tenemos que enseñar que el perdón es necesario, que el perdón lo necesitamos para poder darle libertad aún a aquel amigo o hermano que nos ofenda, darle la libertad para que pueda entrar con accesibilidad a este reino de los cielos. Porque esto es lo que habla el reino de los cielos. Entonces lo que Pablo está diciendo, mire, si yo logro perdonar, es por la presencia de Cristo. Amén. Lo que Pablo está diciendo, si yo puedo perdonar, es porque tengo a Cristo. Porque si estuviera en mi humanidad, no perdono. Y lo que les enfatiza en el siguiente versículo es para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Si nosotros no perdonamos, hermano, cuando una persona viene y nos pide perdón, nosotros no le decimos sí te perdono. El enemigo está escuchando, está atendiendo lo que nosotros vamos a decir o no vamos a decir. Y de eso él se basa. Entonces ahí toma ventaja. Ahí viene el endurecimiento del corazón. Y es lo que Pablo le está diciendo. Tienen que empezar a aprender a perdonar. Para que el enemigo no llegue a endurecer sus corazones. Para que no tome ventaja sobre ustedes. Amén. Entonces el reino que nos dieron a nosotros es un reino de paz. Como se decía en lo anterior, a través del ser que se daba, que el reino es de paz. Y nosotros a través de perdonar hacemos la paz con nuestro hermano. ¿Quiere aportar algo, hermano? Amén. Y como hablaba usted, recalcando un poquito de lo que dijo de Pedro y Pablo, podemos ver que Pablo era perseguidor de la iglesia, enemigo de los cristianos. Pero no eso lo detuvo para que la gracia del Señor lo alcanzara. Y al principio del Evangelio dice que había conflictos entre Pedro y Pablo, porque Pedro todavía estaba un poco en la ley
y Pablo ya estaba completamente en la gracia, se desligó de la gracia. Pero lo bonito que, como dice la palabra del Señor, Pedro, como recibió perdón del Señor, Pedro perdonó a Pablo. Y en uno de sus versículos dice, Pedro y Jacobo me dieron la diestra de aprobación. Y fue por ese perdón, esa confirmación, que sale Pablo a expandir el evangelio a los gentiles. Porque un perdón abre una puerta, abrió la puerta para que el reino del Señor fuera anunciado también hasta nosotros, porque Pablo llegó hasta España, a muchos lugares. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere. Amén. Que lo que nosotros estamos haciendo con este programa, tal vez si usted lo está escuchando, pueda expandirlo también, pueda Amén. compartirlo para que ese mensaje se expanda. Amén. No es que nos quedemos con lo que el Señor nos ha dado, es dar, sabiendo que la palabra nos enseña que es mejor dar que recibir. Y según lo podemos ver, hay muchos ejemplos en la palabra, pero queremos enfatizarnos más en lo del perdón, sabiendo que tal vez van a haber personas que dicen, ¿y ustedes quiénes son para perdonar? ¿Ya? Pero déjenme leer este pasaje donde dice Marcos 2, 9 y 10, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdón de pecados. Entonces usted se da cuenta que los que tenían la llave eran los fariseos. Y ellos decían, tú no puedes perdonar pecados. El único que tiene la llave para perdonar es Dios. Pero el Señor les dice, supo por su espíritu que ellos estaban maquinando en su mente, decía, tú no tienes autoridad para perdonar. Entonces le dice, para que vean que el Hijo del Hombre. Pero como ellos estaban en la ley, no pudieron discernir que tenían al Mesías, que tenían al Cristo, al que daba el perdón, porque ellos estaban enfrascados en el conocimiento de la ley, en su legalismo. Por eso no pudieron comprender. Por eso el Señor dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdón de pecados. Amén. Y cuando nosotros nos dan una llave, como se la dieron a Pedro, mire que Pedro lo que hace es venir y dar, a través del poder que accionaba en él del Señor Jesucristo, otorgarle una sanidad. Porque cuando nos dan una llave no es para que nos enseñoreemos, no es para que nos pongamos un título, sino para ser de bendición. Vamos a ser un canal para bendecir a otros. Entonces, si tenemos esa llave y nos enseñoreamos de ella, no perdonamos, ni dejamos que el poder del Señor actúe en nosotros, no vamos a poder ser de bendición y tenemos la puerta cerrada. Amén. Y necesitamos abrir esa puerta. Sí, porque como decía usted, a través de Pablo, como Pedro lo perdonó, ahí. Y lo tremendo es, hermano, que usted se recuerda que cuando los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar, hay una porción que dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Y aún Pedro le pregunta, dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces, 100, dice el Señor. Entonces a Pedro lo que le enseñaron primero, a que perdone. Y este reino lo que nos está enseñando a nosotros es a perdonar. Amén. Porque el reino nos perdonó a nosotros. El creador de este reino nos perdonó a nosotros y quiere que nosotros lo hagamos con agrado y con gratitud. Y mire la historia que hay en Mateo 18, 26 al 29. Es un poquito más grande la historia, pero yo más que todo me enfaticé en el perdón. Y dice, entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces, se imagina, hermana, que si Pedro le hubiera retenido el perdón a Pablo, no hubiera podido ejercer el ministerio a los gentiles. No se hubiera podido ir a España, a Grecia, a todas aquellas ciudades donde Pablo fue y expandir ese evangelio. Porque entonces Pedro iba a estar tomando la misma posición de los fariseos del Sanedrín,
Pero aquí, como ya le habían enseñado a Pedro, como ya lo habían restaurado, le dijeron, ahora tú vas a empezar a otorgar perdón. Ahora tú vas a empezar a liberar a través. Amén. Porque eso es lo tremendo, que este reino nos da el dominio, como decía, el poder usted ahí a través, que una de las acepciones es dominio, ¿va? Y dominio es sujetar algo o tener algo bajo mando de uno. Esclavitud, entonces, o mantenerlo esclavo, exactamente. Entonces, lo que el Señor nos está dando a nosotros, yo les doy dominio para que ustedes crezcan y hagan crecer a los otros. Porque si nosotros no llegamos a perdonar, ¿cómo se siente el corazón de una persona cuando no lo perdona? Se siente triste, amén, se siente agobiado. Entonces, se ata con amargura, con tristeza, y lo que el Señor vino es a traer libertad. Este reino a través del perdón nos da libertad. Amén. Por eso con esa libertad es que nosotros nos paramos a expresar este reino. Por eso es que nosotros con esa libertad nos ha dado el Señor el privilegio de darnos esa gracia para poder expandirla, porque queremos ser de bendición, porque queremos desatar a alguien. Si tiene algo que aportar, mi hermano. Amén. Como dijeron ellos, nos dio la diestra de compañerismo. Como hablaba usted también, algo importante es la unidad, es el amor. Porque si nosotros, como dice la palabra, no damos de gracia lo que de gracia hemos recibido, recibimos de gracia el perdón, necesitamos dar de gracia también el perdón a otros para no tenerlos atados. Porque la misericordia, dice, se va a hacer efectiva sobre aquellos que tengan misericordia. Y en la parábola que usted leía, vemos como la base importante del perdón. Si a nosotros se nos perdonó mucho, ¿por qué nosotros somos incapaces de perdonar una pequeña ofensa? Dice que el que no perdona ata a su hermano y lo pone en un tipo de cárcel espiritual. Y no somos llamados a nosotros a atar a alguien, a encarcelar a alguien, porque dice que el Señor vino para darnos vida y darnos libertad. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, porque si usted sigue leyendo, a través del capítulo que estamos leyendo, sigue usted leyendo la historia, solo quiero narrársela un poquito. Amén. Dice que a este personaje que se le perdonó 10,000 talentos. ¿Ya? Dice que él no pudo perdonar una mínima parte que le debía a su consiervo, y dice que lo azotó. Entonces, por eso digo, cuando nosotros no perdonamos, trae tristeza. Y eso es lo que el Señor quiere en nosotros, nos ha dado la autoridad para perdonar. Pero dice que cuando el rey escuchó, porque ahí al principio habla, el reino de los cielos es semejante a un rey, dice, que arregló cuentas con su siervo, dice. Y ahí es donde baja la historia esa, usted la puede leer y comprender. Yo solo agarré el último versículo, que es la esencia de ese capítulo, y que dice Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces, si nosotros no perdonamos, nos está diciendo, Dios no nos va a perdonar. Este reino es de perdón. Y si nos han perdonado, nosotros tenemos que perdonar. Amén. No podemos esquivarnos o no podemos saltarnos el cerco para decir, yo soy un cristiano o yo soy un evangélico, pero no logro perdonar a mi hermano. No, tenemos que estar bajo los estatutos de este reino. Y este reino es un reino glorioso, el cual el Señor nos ha dado la oportunidad para poder perdonar. Amén, amén. Y para ese perdón también nosotros tenemos que crecer en amor, tenemos que crecer en esa gracia del Señor Jesucristo, porque a veces no solamente no perdonamos, sino que no ayudamos al que está débil. Y dice el Señor, levanten las manos caídas y las rodillas endebles. Ayuden a aquel que se ha debilitado porque tal vez se le dio una llave y no sabe cómo usarla. Tiene una llave y no sabe cómo ejercer el poder que les he dado. A mí me llama mucho la atención la historia en Éxodos capítulo 17, donde está Moisés en la batalla de Amalek. Dice que Moisés tenía en sus manos la vara. La vara en la antigüedad es tipo de las llaves ahora, era la autoridad. Y dice que Moisés se debilitó a causa de tener la vara arriba.
porque en señal de que de los cielos viene nuestra ayuda, y estamos hablando del reino celestial. Y quienes vinieron a ayudarle fueron aquellos que lo amaban. Vino Aarón y vino Hur, familia de él. Aquel que te ama es el único que te puede ayudar a mantener tus manos arriba, a tomar la autoridad de tu llave, abrir la puerta que tal vez se te ha cerrado por alguna adicción, por alguna falta de perdón, por algún problema monetario. Viene tu hermano con amor a decirte: ánimo, echa mano de la llave. Ya no pertenecemos a este mundo de tinieblas, pertenecemos al mundo, al reino celestial, donde se nos han dado llave y tenemos acceso de que lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos, y de lo que ataremos aquí en la tierra será atado. En el nombre de Jesús, atemos todo espíritu que nos está obstaculizando crecer, toda falta de perdón, para seguir avanzando, porque hay muchas puertas más que abrir. Esta Amén. llave no es la única. Amén. Y esa es la bendición que el Señor ha puesto en nuestras manos. Amén. Entonces, como hijos de Dios, como coherederos de este reino, nosotros tenemos que preocuparnos qué han puesto en nuestra mano. Amén. Yo quiero leerle otro pasaje que dice en Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Se da cuenta que no es porque nosotros, digamos, como dice la gente, queremos lavarle el coco o el cerebro, sino que es la palabra del Señor. Dice que la palabra es luz, y nosotros a través de esta palabra tenemos que ser luz. El Señor nos ha dado la oportunidad de que a través de esta llave, que es el perdón, podamos liberar, podamos desatar, podamos atar todo lo que el enemigo tal vez quisiera enviar a nuestra vida, pero también nos ha dado la autoridad de decirle, cuando venga el enemigo con algo, decirnos: no lo perdones, mira lo que te hizo. Usted dígale: ate en la tierra las manipulaciones del enemigo y lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, y mire, usted le va a dar la libertad al que lo ofendió, sabiendo que la palabra dice que el amor cubre infinidad de faltas. Amén, amén. Tenemos que llenarnos de ese amor, tenemos que llenarnos de esa presencia del Señor, para que podamos llegar a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, porque Él, aún siendo pecadores, dice que nos amó con amor eterno. Amén. El Padre nos ha amado con amor eterno. ¿Y cuál es el amor que el Padre derramó? Enviar a su Hijo amado para que Él fuera la llave a través de su muerte, y se nos acercara a ese reino, se nos abriera ese reino de luz para poder entrar nosotros. Amén. Y como dice la palabra, para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Si por alguna razón, amado escucha, o el que nos está viendo a través de las redes sociales, si no ha aceptado usted al Señor Jesucristo, sépase que hay una llave la cual cierra la puerta al infierno y le abre la puerta al reino de los cielos, porque dice que para eso apareció nuestro Señor Jesucristo, para dar vida, para anunciarnos un nuevo reino donde no todo está perdido, sino que hay una vida, y una vida en abundancia para aquel que quiera aceptarle, para aquel que sea como un Pedro, reconociendo en un acto de fe que el único que lo puede salvar es el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y ya para finalizar, si usted tiene algo que añadir. Pues sí, solo que tratemos de cumplir lo que el Señor en su palabra nos dice. Podamos llevar esa luz y dar ese perdón. Es lo que el Señor nos está pidiendo. Pero llenémonos de ese amor. Llenémonos. ¿Y cómo nos vamos a llenar del amor? A través de leer la palabra, a través de meternos en la comunión con el Señor. Por eso dice que si nosotros podemos tener diferentes tipos de lenguas, pero si no hay amor, el amor es la esencia para todo lo que nos mueve a ser el Señor en esta tierra. Amemos al Señor y demos por gracia lo que por gracia se nos ha dado. Amén. Dios les bendiga. Este fue su programa Aliméntate con la Verdad. Con placer. Hasta pronto.
Si puede compartirlo para que se expanda el reino y puede darle un like. Y si tiene algún comentario, háganos el comentario, que esto es para expandir este reino de los cielos y que el Señor me les bendiga grandemente. Amén.